Queremos primero conversar con una compañera del Puelmapu, con una compañera de Nuestra América, Bárbara Taboada. Ella es educadora intercultural mapuche. Ella es también cantora, magíster en creación musical y artes tradicionales. Es autora del libro El silencio mestizo en la América impuesta y es integrante del equipo de educadores interculturales del Puelmapu y periodista de la Agencia para la Libertad, una agencia que ha mostrado un compromiso permanente también con el caso de las niñas, con el caso de Lichita. Así que, Bárbara, te agradecemos muchísimo, te damos las buenas noches primero y te agradecemos muchísimo por tu participación, por estar con nosotros y nosotras también esta noche. Mari Puguenui, Compuche, muchas gracias a ustedes por el espacio, por dejar brindar un espacio para poder tener palabra en esta América impuesta y en particular también agradecerle a Oscar Castelnovo. Yo soy parte de la Agencia para la Libertad y es a través de su compromiso y amor por el caso de la búsqueda de Lichita que me ha transmitido este cariño también por ella, por sus primas y por la familia Villalba. En ese sentido, también como mapuche, como parte de una nación que ha sido oprimida, es que el caso me interpela y se me hace parte, ¿no? ¿Cómo no buscar a Lichita si ella jamás se dio por vencida? Sobrevivió en el monte, comiendo lo que encontraba, se movilizó con la dificultad de los disparos en su cuerpo, en su pierna, pasó frío, hambre, tuvo miedo, y sin embargo su espíritu la mantuvo en pie, un espíritu guerrero guaraní que no sabe de derrotas, como cada uno de nuestros pueblos ancestrales, y porque en sí mismo, desde la llegada de Lichita a este mundo, desde el instante cero, asumió su vida como una forma de resistencia. Su madre relata en algunas notas que he visto que desde pequeña Lichita cuidaba de sus primos y hermanitos con mucho amor y responsabilidad, que siempre fue muy protectora. Y cuando siento eso, veo en ella cómo se manifiestan los valores de aquellos espacios más sutiles. Dice que desde muy pequeña supo comprender lo que hace a lo justo y a lo injusto. En una de las últimas entrevistas que narraba esto, su madre contaba cómo ella se sintió tocada al ver que un niño de su misma edad no tenía ese día que comer, y en un colectivo pedía monedas, y ese acto en ella se hizo carne, no le fue indiferente. Y cómo no ver que esos valores de los antiguos que fueron sembrados en estas tierras, en lo profundo de este territorio ancestral todo, en ella brotan y los comparte en su andar. Siento dolor al saber que su hermana melliza la necesita, que su madre la reclama, que su abuela la sueña, y sé que cuando ella nació esta realidad injusta ya estaba impuesta, porque América toda es una imposición ficticia sobre nuestros mundos antiguos, coexistentes y con diversas demandas, pero sé que ella jamás se dio por vencida, jamás se quebró, porque eso dice su historia, y su vida toda es una demostración de ella. Entonces, ¿cómo no me interpela esto? ¿Cómo no sentir esta búsqueda? ¿Cómo no buscarla? Si de lo contrario la dejamos sola en manos de asesinos. ¿Cómo no buscarla? ¿Cómo no defender a estas niñas si evidencian la historia de todo un continente? Desde 1492 acá se dio inicio a lo que entiendo fue la realmente Primera Guerra Mundial, la cual nunca cesó, porque a partir de ese momento es en el cual se inicia la depredación legitimada, las violaciones en masa, la usurpación territorial, la crueldad gestada en el racismo que hasta el día de hoy se impregna y se desplaza por todo lo que nos habita. Es aquello también que hasta el día de hoy nos segmenta, y es a partir de esas leyes que siempre son en defensa del tirano, del traidor, de las castas terratenientes que se creen dueños de nuestras tierras.
de los cuerpos, de nuestras vidas y de incluso de nuestras niñas. Siendo modelo de progreso, el europeo invasor, el europeo colono, aquí se construyeron ciudadanos a imagen y semejanza de esos valores. Así se construyeron estados a imagen y semejanza de esos valores. Y es esto lo que se ha puesto en cada una de las células que al parecer gestan lo que es hoy a los poderosos. Ellos llegaron a estas tierras para tomar posesión violenta de todo lo que aquí encontraron, imponiendo una estricta distribución racial del trabajo y despojando a los verdaderos dueños, empobreciéndonos a más no poder y quitándonos a golpes hasta la última gota de dignidad, buscando quitar hasta la última gota de dignidad o de humanidad. Y siento que de esto se fueron acostumbrando y desde 1492 hasta ahora son muy hábiles en encontrar esas formas para poder desmembrar familias, para poseer y repartir indios, indias, chinas, para hacer lo que quieran, con campesinos, con las mujeres, porque nos ven solo como recursos a explotar, porque así nos crearon. América fue impuesta y creada a partir de vernos a todo lo que acá existe como recursos a explotar, a usar, porque yo comprendo de que nada puede ser descubierto si antes no existía, y aquí América no existía. Aquí existe Anáhuac, Wallmapu, el Tahuantinsuyo, Abya Yala, pero no América. América fue impuesta y es una creación mentirosa, vil. Y esto es lo que el Estado paraguayo normaliza, lo que su ejército ejecuta y lo que el dolor ancestral revive en este tipo de actos. Entonces pregunto cómo no defender a estas niñas si durante 528 años se nos ha impuesto a fuerza de muerte esta América perversa sobre nuestros macrocuerpos territoriales, sobre todo el continente, como también hacia adentro, despojándonos de nuestras identidades nativas verdaderas. ¿O acaso estas niñas no fueron primeros cautivas de su identidad propia, de su núcleo familiar, del abrazo con su madre? Se nos ha adoctrinado bajo una cultura hegemónica depredadora, que nos conduce a la desterritorialización de la vida toda, a la conversión correctiva para poder ser, a una corrección modeladora, institucionalizada. Nos quieren serviles, amnésicos, suicidas o perversos asesinos, porque finalmente el ser un perverso asesino parecería que es el verdadero fruto, ansiado de este mismo sistema alienante, el cual busca reproducir copias, fieles copias de los padres coloniales, de los protopatriotas, que venden a su madre, violan a sus hermanas y contaminan el alimento de sus hijos por ser creyentes a un único Dios, el dinero o el poder también. Durante milenios, nuestras culturas en todo el continente han gestado sabiduría, historia, espiritualidad, han sabido forjar derechos a partir de estar en convivencia y reciprocidad con los ciclos de la naturaleza, con el cosmos. ¿Y acaso no es eso el gran causante de por qué nos matan, por qué nos encierran, por qué somos una amenaza? Nos quitan la tierra para desconectarnos de nuestra raíz propia, para convertirnos solamente en trabajadores, en esclavos, en recursos humanos. Somos simplemente recursos humanos de explotación. Nos quieren así, sin memoria, sin identidad. Pero nosotros somos mucho más que eso. Somos mucho más que un trabajador. Somos mucho más que materia viva. Y considero que es necesario encontrar a Lichita porque ella tiene derecho a saber el por qué realmente la desaparecen, por qué desaparecen a sus hermanas, por qué los persiguen. Y para eso considero que hay que entender la raíz, porque es una. Y la raíz tiene una realidad muy cruel, pero que es una. Y es que nuestra esencia natural nos convierte en una amenaza ante la ficción establecida, porque no nos nombran, somos pueblos nativos, porque nos convierten luego en campesinos, porque nos convierten luego en cabecitas negras, porque nos convierten luego en pobres, simplemente masa pobre. Y encima con agenda extranjera
nos van condicionando y nos adormecen en el tiempo de los tiempos, de otros tiempos, pero jamás de los nuestros. Los pibes y las pibas de los barrios son perseguidos por posesión de cara. Son desaparecidos y desaparecidas porque en su color de piel y en sus rasgos se evidencia una herencia ancestral que hay que borrar, una herencia de naciones preexistentes a la colonia, al modelo que se ha impuesto. E incluso aunque los propios jóvenes aún no vean esto, es importante poder tomarlo en cuenta, porque ese finalmente es el objetivo incluso del gatillo fácil en las ciudades, en la periferia, en los barrios. El genocidio continuo que plantea el Estado sobre nuestros cuerpos racializados, que incluso hasta el día de hoy pareciera que no se ven. Quienes tienen cuerpos racializados aún no saben por qué. ¿Qué significa el tener cuerpo racializado? Significa tener una marca identitaria que se quiere borrar. Significa tener las marcas, las caras de nuestros ancestros. ¿Cuánta fuerza daría a nuestra gente saberse realmente que es parte de naciones milenarias que tienen valores humanos muy profundos, que fueron cultivados y que somos parte integral del cosmos, de la naturaleza, y que no somos simplemente trabajadores en ella? No somos trabajadores de la naturaleza, no somos trabajadores del campo ni de la tierra. Siempre fuimos parte de la misma. Nuestras niñas y niños son capturados como materia prima y se preguntan, ¿acaso por qué desaparecen? Y nadie los busca. ¿Por qué nadie los busca? Los cazan para la explotación sexual y esto está naturalizado desde siempre. Está silenciado, porque siempre fue así. Porque en Paraguay, como también sucede en Argentina o en México, o donde sea en este continente, las propias castas políticas son parte de los negociados y están involucradas en los negocios más viles que tienen que ver con la pedofilia, con la pederastía. ¿Acaso nos preguntamos por qué en las comunidades nativas no se acostumbra a denunciar? ¿Quién denuncia? ¿Cómo denunciar? Si nos hacen ver que la vida vale nada. ¿Quién va a denunciar? ¿Quién se hace cargo luego de las consecuencias? ¿Ante quién denunciar? En estos momentos, las comunidades del Cerro Guazú también están siendo militarizadas, también están en un peligro alto, y esto no es de ahora, solo que está naturalizado, porque nosotros solamente salimos en los diarios y salimos. Entonces, ¿hasta cuándo se seguirá callando? Y es por eso que hay que buscar a Lichita, porque es encontrarla a ella y al mismo tiempo es iluminar la realidad putrefacta que se nos ha impuesto en tierra sagrada. Y merecemos mucho más que eso. Ella merece mucho más que eso. Entonces considero que no se puede normalizar que la infancia de cada niño originario o no, lo sepa o no, sea acosada por las fuerzas represivas en cada lugar de este continente. Porque esta es la realidad americana. El Estado paraguayo es infanticida, homicida, terrorista y criminal. Asimismo el chileno, asimismo el argentino, el colombiano, todos. Porque todos nacen con una misma génesis. Todos siguen el lineamiento colonial. Me gustaría leer algo cortito, pero en el año 1500 Cristóbal Colón escribía en su diario de viaje: 100 castillos son tan fáciles de conseguir para una mujer como para una granja. Y esto es muy general. Y hay muchos traficantes que buscan niñas. Las de 9 a 10 años están ahora en demanda. El gran descubridor de América, el gran descubridor, el gran impostor, quien viene a convertirnos en esto que hoy vemos, fue el primer traficante de esclavos. Así nace América. Y a medida que hombres y mujeres iban muriendo, niños también iban muriendo del centro del continente, se iban reemplazando por otros, todo a partir del trabajo forzado, para trabajar o para los divertimentos de los psicópatas. Y esos cuerpos vivos fueron reemplazados por otros, y por otros, y por otros, porque total todo da igual, somos masa humana. ¿Y acaso me pregunto si ese no es el mismo trato que se busca dar a los campesinos en el Paraguay? El objetivo de despojarnos no solo del territorio, sino de la propia condición humana, sigue siendo
el mismo objetivo hasta hoy en día, porque es un objetivo que se perpetúa. Y esto quizás no sea fácil de comprender para la clase media argentina, americana, paraguaya, para la gente de las ciudades, pero para los hermanos, para los lamien, mapuche, huichi, cuom, guaraní, esto es moneda corriente y es la realidad diaria y lo que vivieron sus padres y lo que vivieron sus abuelos. No hagamos que esto siga continuando para que también lo vivan sus hijos, porque América fue impuesta y creada para el saqueo. Destruyeron la naturaleza. Y ahora los mismos destructores de esta naturaleza nos hacen creer que la naturaleza viene a destruirnos a nosotros, que la naturaleza es asesina. ¿Acaso me pregunto, la madre que nos da la vida es quien busca matarnos? ¿Acaso Laura, la tía de Lichita, quien volvió al sitio para buscarla, merece estar presa ahora, siendo culpada de terrorista y responsable del fusilamiento de las niñas? La abuela de Lichita, con 76 años, durante la movilización de la Embajada de Paraguay, expresó algo que me parece sumamente importante. Dijo, no es que la naturaleza sea mala, sino que las grandes potencias la están destruyendo. Y si nosotros no nos ayudamos, van a decir que somos desechos. Y eso no lo podemos permitir. Y es que en eso buscan convertirnos, pero desde hace siglos, en recursos de uso y abuso, y si no simples desechos. Entonces considero que no podemos permitirlo. Yo veo en Lichita a una lamien, a una hermana. Eso es lo que veo, que sobrevive por el amor que la sostiene, que tiene sueños y expectativas y un futuro por delante que nadie debe arrebatarle. Ella quería volver a abrazar a su madre, la extrañaba, quería hacerle saber que la amaba, y eso fue lo que escribió en el cuadernito que se encontró tirado en el monte cuando ella escapaba. Lichita quería ser doctora y sinceramente no me extraña, porque quizás, pienso, ella sabía que este mundo impuesto nació enfermo, y considero que en niñas como ella es donde habita aún la semilla de la posible cura. Muchas gracias, Maniún, por el espacio.